Hola, cordial saludo, mi nombre es Aurillanet González, soy la monitora asignada para ayudarte a entender sí o sí cómo funcionan las antenas en resonancia magnética, es decir, el principio físico de las antenas en resonancia magnética. Antes que todo, quiero darle la entrada a un personaje que te va a ayudar bastante y es Cíclope. ¿Te acuerdas de Cíclope? Cíclope en X-Men era aquel personaje que sus ojos irradiaban rayos X. Fíjate que Cíclope al día de hoy ya se ha tapado los ojos. ¿Y qué te quiere decir Cíclope con eso? Olvídate de la radiación ionizante. Olvídate de ánodo, de cátodo, de fotón, porque en resonancia magnética eso no va. Si te das cuenta, el equipo de resonancia magnética te lleva un poco a relacionarlo con el tomógrafo. Estamos hablando del gantry, la grandona grande, imantada, y la camilla del paciente. Las antenas, por otro lado, constituyen un elemento fundamental del resonador. Las antenas, por cierto, son el punto de partida para cambiar el chip, para que te cambies el chip de radiación ionizante a radiación no ionizante. Acuérdate que la antena que utilizas para escuchar la radio y para ver la televisión, ¿qué radiación utiliza? Radiación electromagnética. Te decía entonces que la radio que utilizas y también el celular que utilizas son elementos que utilizan ondas de radiofrecuencia para hacer posible tal fenómeno. Eso es lo que utiliza el equipo de resonancia magnética. Pulsos de radiofrecuencia que van a ser emitidos o recibidos por esta su antena o bobina. Ojo que también la puedes escuchar el término de bobina y estamos hablando de eso, de antena. Entonces la antena la vas a ver no físicamente como esta, pero sigue siendo ese mismo hilo conductor de cobre. Esta antena en resonancia magnética, ¿qué es lo que va a hacer entonces finalmente? Ella va a captar la señal o la energía que van a liberar estas partículas. ¿Cómo se llaman? Protones de hidrógeno. Si te acuerdas que está el átomo, que están los protones con carga positiva y están los electrones con carga negativa. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas también que los seres humanos estamos constituidos en mayor medida por agua? ¿Te acuerdas? Entonces, protones de hidrógeno es hablar de agua. Es correcto. Entonces, estos protones de hidrógeno, a través de pulsos de radiofrecuencia, ¿sí?, que voy a empezar a emitir de aquí, del resonador, pulsos de radiofrecuencia, van a empezar a molestar a estos protones de hidrógeno, ¿sí? Protones de hidrógeno que están dentro del cuerpo del paciente. Ojo, dentro del tejido, dentro de los tejidos o en los tejidos. Entonces, empezamos con cada pulso de radiofrecuencia, empezamos a molestar a estos protones de hidrógeno. Y cuando hablo de molestar, ¿qué quiero decir? Vamos a modificar la dirección, la alineación y también vamos a cambiar la posición de estos con respecto
al campo magnético en donde ellos se encuentran. Cuando yo dejo de molestarlos y los dejo tranquilitos, es decir, ya no cambié su posición, ya no cambié la alineación ni la dirección, pues ellos van a descansar, ya yo los dejé de molestar. Ese descanso, llamado relajación, ojo, y tienes para averiguar tiempo de relajación, es en ese momento en ese instante de tiempo en que yo los dejo de molestar, dejo de mandarles pulsos de radiofrecuencia, es cuando entonces ellos van a liberar energía de los tejidos. Entonces, para que lo notes y lo proceses y lo captes. La función principal entonces de las antenas, repito, va a ser la de captar la señal, que ya es energía liberada por los protones de hidrógeno, cuando estos están relajados, ¿sí? Es decir, una vez que entran en reposo, cuando ya yo los he dejado de molestar o les he cortado el suministro de energía electromagnética. ¿De acuerdo? Entonces, quería darte un tips. Y bueno, sí, antes te dije, olvídate de rayos X, pero ahora te voy a volver a regresar en el tiempo. Si te acuerdas la función del chasis, ¿sí? Si te acuerdas de la función del chasis en radiología convencional, ¿sí? Era una estructura que yo colocaba, ¿sí? Más o menos, cubriendo la zona de interés que yo quería irradiar y evaluar, ¿sí? Ok. Fíjate que las antenas en resonancia magnética, cuando empezamos a hablar de los tipos de antena, podemos a veces entrarnos en el mundo de los chasis, como lo manejábamos en en radiología convencional. ¿Por qué? Porque es que entre los tipos de antenas, vamos a ordenarnos. Entre los tipos de antenas, fíjate que hace un ratico hablábamos de señal. Entonces, según el tipo de señal, si es que emiten, si es que reciben, o es que emiten y reciben, ahí ya tengo 3 tipos de antenas según la señal. Según la forma física, volvemos otra vez al chasis de radiología convencional. Tenemos entonces los tipos de forma que pueden ser antenas de superficie, ¿sí? O antenas volumétricas, antenas envolventes. Entonces imagínate tú un chasis que envuelva de forma tal, ¿sí? Más o menos de esta manera, o sea, una estructura de un chasis, pero que sea lo suficientemente flexible o tenga esta forma de circunferencia para yo tomar en tercera, o para que los tejidos o mi área de interés, el tobillo, ¿sí? Esas imágenes salgan en tercera dimensión. ¿Cómo es posible? Porque estoy utilizando un tipo de antena o un tipo de chasis volumétrico, envolvente, capaz de entonces otorgarme ese tipo de imágenes. Ya te tenía preparada, pero se me había olvidado esta representación de según la forma de antenas envolventes que se utilizan muchísimo para cráneo. Básicamente es esto, ¿sí? Es toda una estructura
que va a envolver, por no decir que es el paciente que se mete en esta estructura redondeada, entonces te imaginarás las imágenes espectaculares que se pueden obtener si yo puedo tener un chasis que me bordee absolutamente todo lo que se llama cráneo, ¿sí? Tengo también entre los tipos de antena, tengo unas antenas lineales. Y entre las lineales puedo comentarte que es más o menos como este tipo, como esta figura, ¿sí? Sí, es como esta figura que está acá, pero mucho más pequeña. Bueno, de hecho vienen en diferentes tamaños. Entonces en esas lineales, lineal, ¿por qué? Porque van a recibir la señal, por supuesto, desde una dirección. Esta, por ejemplo, pueden venir en diferentes tamaños. Las puedo utilizar para órbita, por ejemplo. Las puedo utilizar para mano, para articulación temporomandibular. Estas son las llamadas lineales. Incluso, tomando de referencia solamente esta porción de este objeto de ejemplo, también lo puedo llamar antenas lineales, solo esta porción. Una porción como esta bien se puede utilizar para tomas a nivel de, o sea, para evaluar algún segmento de la columna vertebral, algún segmento, porque si necesito evaluarlo todo el segmento de la columna vertebral, tengo entonces otro tipo de antena que, por cierto, suele estar, a veces está acá ya incluida en el equipo, que es la llamada body coil, para poder evaluar todo el segmento de la columna vertebral, desde cervical hasta sacro. Cualquier duda, cualquier otra inquietud, no dudes por favor en volvernos a contactar. Tu equipo de apoyo, Monitores UNAC. Buen día.